Fuerza electromotriz. Bueno, vamos a hablar de fuerza electromotriz. Cuando hablemos de fuerza electromotriz, normalmente vamos a hablar de fuentes de fuerza electromotriz, y una fuente de fuerza electromotriz que vamos a denominar FEM, la vamos a llamar batería. Bueno, arranquemos por acá. En una batería hay tanto cargas positivas como negativas. ¿Listo? Considerémoslo así para la explicación. La batería en sí tiene una influencia, vamos a decirlo por ahora que es una influencia, no vamos a entrar dentro de los detalles químicos de cómo se hace una pila, pero básicamente vamos a pensar en esta carga que está en la mitad. Esta carga se ve jalada hacia arriba, y lo que hace la pila básicamente cuando está así solita, lo que hace es químicamente pasar las placas positivas, o digamos, sí, la parte positiva para un lado y la parte negativa para el otro. Bien, en el sentido real, básicamente lo que hace es del compuesto que hay acá, pasar esa placa la libera de los electrones y todos los electrones los trae para esta parte. Listo. Pero para efectos de generalización consideraremos unidades positivas y unidades negativas como lo hemos venido haciendo. Listo. Bien, el voltio, como ya se había visto antes, el voltio es la unidad de energía potencial eléctrica por cada unidad de carga. Es igual a Joule sobre Coulomb. Listo. Bien. Y si yo vengo entonces, básicamente lo que dice acá es que esta carga positiva va desde acá hasta acá debido a la FEM. Muy bien. ¿Qué significa la parte de abajo? La parte de abajo significa que una fuente ideal de FEM mantiene una diferencia potencial constante entre sus terminales independientemente de la corriente. Para entender esto, yo puedo pensar en mi celular. Entonces aquí tengo mi celular. Y el celular tiene voy a decir que tiene una pila, y esa pila le da 3.3 voltios y tiene este parámetro, 100 mAh. Bueno, esto es para la parte. En una parte ideal, una pila ideal va a mantener sus 3.3 voltios constantes, sin importar qué tenga usted. Entonces usted podría tener un flash, una linterna, podría tener en modo vibración, podría estar chateando, hacer infinidad de cosas, y la pila se mantendría constante, ideal. Pero esto no es cierto. En la vida real, toda batería tiene un límite, y digamos para estos tipos de baterías recargables tienen parámetros como estos: 100 mAh. Significa que lo que quiere decir esto es que me mantiene, el fabricante dice, vea, le mantengo 3.3 voltios, si me le pide 100 miliamperios al dispositivo le dura una hora. Ahora, que si los 3.3 voltios y usted me pide 50 miliamperios, pues hombre, este dura 100 miliamperios por cada hora, entonces le va a durar la carga 2 horas. ¿Listo? Y así sucesivamente. Si le pido 200 miliamperios, no significa que yo lo vaya a quemar, que ella no me vaya a funcionar. Significa que en 30 minutos
voy a estar con el celular descargado. Entonces esta es la idealización y esto es lo real. La batería no sostiene las corrientes, definitivamente. Muy bien. Ahora sí analicemos qué es lo que aparece acá adentro. Dentro aparece entonces la fuerza que va hacia arriba y la llamamos esa fuerza F sub n, y es una fuerza no electrostática. Significa que esa fuerza no depende de estas cargas de aquí y de estas cargas de aquí. Hasta ahora lo que hemos visto son fuerzas generadas por electrostática. ¿Listo? Bien, entonces esta no es química normalmente. Bien, no digo normalmente porque una batería también puede ser, digamos, una celda solar, y ahí entrarían otros fenómenos. Por ejemplo, en las celdas solares en particular está el efecto fotoeléctrico. Y por otro lado, cada carga que entre aquí también va a sentir una fuerza hacia abajo. Y esa fuerza es electrostática y la provoca la diferencia de potencial que crea la misma batería. La fuerza electromotriz la vamos a denominar como el voltaje y vamos a decir que es epsilon. En circuito abierto, el voltaje AB es igual a epsilon. Yo mido aquí con un voltímetro y el voltaje que obtengo es epsilon. Muy bien. Vamos a ver cómo se aterriza ya, digamos, algo más real. Bueno, miremos cómo funcionaría entonces el dispositivo. ¿Qué tal si yo le coloco un conductor? Bien. Voy a pensar entonces en términos de cargas positivas. Esta carga positiva que hay acá trata de llegar acá, pero por el medio de la pila siempre va a verse contrarrestada por este. Pero cuando yo conecto un conductor, el campo eléctrico también aparece aquí y se dirige adentro del conductor. Y adentro del conductor no hay fuerzas que impidan el movimiento de las cargas. Entonces, la carga positiva puede irse por acá, pero se encuentra esta fuerza. Listo. O se puede ir por el conductor. Por el conductor prácticamente no tiene ninguna oposición, más que la dada por el propio conductor. Entonces, las cargas se van a venir por acá. Listo. Muy bien. Una vez llegan acá, pues bien, empieza a actuar la fuerza Fn. ¿Listo? Y el sistema empieza a rotar de nuevo. Voy a hacerlo limpio para que miremos los pasos. Negativo, positivo. Listo, tiene la carga positiva acá. Arrancó, encuentra el campo eléctrico, positivo y negativo. Llegó en este punto, y cuando estoy acá, ¿no?, donde está ahí, siente esa fuerza F sub n, lo cual hace que ella siga acá, también jalada por ella. Y cuando esta carga esté aquí, obviamente va a tratar de devolverse, pero entonces ¿por dónde? Va a hacer el mismo recorrido.
Y todas y cada una de las cargas empiezan a circular a través de la pila y a través del conductor. Tenemos corriente. La corriente tenemos dos sentidos. El sentido convencional, que es el que he estado mostrándoles acá, donde la corriente va de positivo a negativo. Pero también está el sentido real. Y este sentido real es la corriente que va de negativo a positivo. Realmente en un conductor los que generan la conducción eléctrica son los electrones. Listo. Por convención siempre se utiliza esta, por eso es convencional, ¿vale? Pero realmente son los electrones los que apenas hacen esta conducción. Como habíamos dicho antes, bueno, eso es cierto, son los conductores. En los semiconductores tenemos dos elementos, uno que son los huecos, que son cargas positivas, otros que son los electrones, y en el plasma tenemos electrones y iones positivos. Bueno, la relación entonces para este señor es con una FEM ideal, con una pila ideal, es que el voltaje aplicado es igual a la corriente que se genera dividido R, donde R es la resistencia del conductor. Y esto también es conocido como la ley de Ohm. Listo. Pero las baterías están hechas de materiales reales, por lo tanto sus comportamientos tienen que ajustarse más a algo real. Por lo tanto, dentro de la batería va a existir una pequeña resistencia. Y esta resistencia es la resistencia interna de la pila. Listo. Muy bien. Ahora, notemos que cuando yo entonces voy a calcular el voltaje AB, tengo que tener en cuenta lo siguiente. Cuando se genera una corriente por E, debido a la fuente ideal, noten que acá él se va a encontrar con una resistencia R, que es la del conductor. Listo, pero si circula por aquí una corriente I, pues esa corriente también va a pasar por esta señora. Y va a generar una caída de potencial dada por I por R. ¿Listo? Muy bien. Además, esa caída de potencial se le suma la dada por la misma corriente por la resistencia del conductor. Esas son las dos caídas. ¿Y quién es el que pone el voltaje? Este señor de acá. Listo. También eso se puede expresar de esta manera. Y lo puedo ver como el voltaje que tengo entre los terminales externos, el voltaje que tengo entre A y B es igual al voltaje que aparece idealmente, E, menos lo que cae en esta señora. ¿Por qué? Porque cae en este sentido. ¿Y por qué es esto?
debido a que la corriente va en este sentido. La corriente siempre va de mayor potencial a menor potencial. Por lo tanto, si fluye en este sentido es porque este lado tiene mayor potencial. Entonces, el efecto de esta resistencia es reducir el potencial real que me entrega la pila. Y la corriente va a variar, listo, dependiendo de la resistencia interna de la pila. Normalmente R es muy pequeña. Pero hay aplicaciones donde esta no se cumple. Si digamos yo ya tengo una resistencia del orden de los ohms, de 10 ohms, 4 ohms, ya se vuelve la cosa un poco más compleja. Y esto lo vamos a hacer aquí con base en un perfil de caídas de potencial que voy a hacer en la siguiente diapositiva. Muy bien, listo. Antes de arrancar acá, entonces, voy a definir algo. Más y menos. ¿Listo? Entonces, voy a decir de que este punto de acá tiene un voltaje A. Este punto de acá tiene un voltaje B. Y se genera una corriente I. La corriente siempre va de mayor potencial a menor potencial. Entonces, esto es igual al voltaje AB sobre R, siendo R la resistencia. Esto es por la ley de Ohm. Muy bien, entonces siempre me queda positivo y negativo. Y voy a tener en cuenta dos cosas. Si yo coloco una pila, por ejemplo acá de 5 voltios, y digo por alguna cosa que estos son 0 voltios, muy bien, voy a determinar cuánto vale el voltaje en el punto X y después voy a conectar y después voy a mirar otra fuente de voltaje y voy a mirar cuánto vale el voltaje en el punto Y, dado que aquí me cayeron 2 voltios. Bueno, yo solamente sé en una batería la medida de diferencia de potencial entre sus dos extremos. Listo, por ejemplo en una batería yo sé que si mido el punto positivo y con respecto al punto negativo voy a obtener 5 voltios. Perfecto. Pero ¿cuánto está? Estas son medidas de diferencia, no son absolutos. Todos los potenciales se miden con respecto a un punto cero. Normalmente es la Tierra. Entonces, de alguna manera yo tengo que conectarla o tener una referencia. Dado el caso, por eso es que aparecen en los circuitos como la Tierra. Entonces, cuando ya conecto a Tierra tengo 0 voltios. Ya tengo entonces una diferencia de potencial. Si este vale 0 y este está 5 voltios por encima, entonces no hay que ser muy buen observador para saber que estos son 5 voltios. Listo, se me eleva. Vale, con ese mismo principio vamos a mirar acá. Acá se me elevan 5 voltios, por lo tanto aquí me van a aparecer 5 voltios. Listo, pero acá hay un decremento. Esta fuente es de 2 voltios, pero lo que me quiere decir es que yo puedo decir, vea, el positivo está 2 voltios por encima del negativo o el negativo está 2 voltios por debajo del positivo. Y si el positivo está 2, la parte negativa va a estar 2 voltios por debajo. Perdón, la parte positiva es 5, la parte negativa va a estar 2 voltios por debajo. Entonces acá encontramos de que el voltaje Y es igual a 3.
voltios. Bien. Iniciemos entonces acá nuestro esquema. Va a circular por este sistema. Cuando yo complete, ya le doy una trayectoria a la corriente, todas las cargas para que fluyan. Y ellas van a fluir. Y van a cerrar por acá. Muy bien. Por lo tanto, si me enfoco en esta resistencia de acá, va a haber una caída de potencial más menos, y esa diferencia, ese voltaje aquí, está dada por ¿quién? Por 2 ohms dividido B por I. ¿De dónde saqué esto? Voltaje es igual a corriente por resistencia. No conozco I, pero conozco este R. Muy bien, esto para este punto. Vamos a mirar para acá, para esta resistencia. Pues en esta resistencia, si la corriente pasa en este sentido, entonces este tiene un mayor potencial y este tiene un menor potencial. ¿Listo? Y tiene una caída de potencial dada por ¿quién? Dada por 4 ohms por la corriente I, que es la que está pasando por ella. Bien, aquí aparece una fuente de 12 voltios. Para nuestro caso estamos diciendo de que esto es una fuente o una batería que tiene un epsilon igual a 12 voltios y una resistencia R que es igual a 2 ohms. Esto, todo lo que está oscuro va dentro de la batería y lo conecta a una pila de 4. Vamos a ver qué tanto varían los potenciales cuando coloco una batería real. Bueno, para hacer entonces este análisis, como anteriormente dije, debo tener un punto de referencia. Entonces el punto de referencia lo voy a tomar acá. Digo que estos son los 0 voltios y es por eso que en esta gráfica voy a aparecer aquí con los 0 voltios. Listo, recuerdo. Puedo decir que en este punto el positivo de la batería está 12 voltios por encima del negativo. Si el negativo está en 0, aquí tengo 12 voltios. Y ustedes lo pueden comprobar mirando acá. Entonces, en todo este tramo de circuito, hasta donde arranca la otra resistencia, tiene el mismo valor de voltaje. Esto es una conexión y esto es una zona equipotencial. Bien, tenemos ahí 12 voltios. Listo. Ahora, en esta batería va a venir una corriente y provoca una caída de potencial. Listo. ¿Cuánto vale esa corriente y por qué nos da este señor acá? Hagamos lo siguiente. Reemplacemos en esta fórmula cada uno de estos señores. 12 voltios menos la corriente I, que es mi incógnita, que multiplica a 2 ohms, menos la corriente I, que es incógnita, que multiplica a 4 ohms, esto es igual a 0. Puedo decir acá que la corriente es igual a 12 voltios dividido 6. Esta corriente es igual a 3 amperes. Por lo tanto, para esta resistencia, perdón, 2 amperes. Vale, entonces para esta resistencia de acá, la caída de potencial va a ser de 4 voltios.
¿Por qué? 2 que da la corriente y 2 ohms que él tiene acá. O sea que aquí viene más y menos. En este extremo el voltaje se ha decrementado ¿cuánto? 4 voltios. Si acá habían 12, entonces es por eso que aquí aparecen los 4. 8, perdón. 12 menos 4. Listo. Y toda esta zona, vuelvo a decirla, es el mismo punto equipotencial. Otra zona equipotencial. Listo. Y se me genera otra caída potencial aquí. Pum. Y aquí menos. ¿De qué valor? 2 amperes por 4 ohms. 4 por 2 da 8. Y 8 que llevaba acá, llegué al punto 0. Para el estudiante pues, es fácil de ver que toda esta zona es la misma zona equipotencial. Y podemos notar cómo son los cambios de potencial desde alrededor de un circuito. Siempre la caída de potencial, la corriente, perdón, circula desde un mayor potencial y cada vez que encuentra un elemento empieza a decrementar y a decrementar. Lo podemos ver así como si fuéramos un tobogán. Aquí estamos en la piscina, aquí estamos en la parte. El que sube el potencial es la batería, la fuerza electromotriz. Eleva las cargas para que tengan un potencial suficiente para que circulen por el sistema.